Hola a todas y a todos, estamos en un nuevo episodio de Futuro Imperfecto, estos podcasts asincrónicos para tratar de pensar hacia dónde vamos, dónde estamos parados y cuál es este futuro imperfecto que nos depara la vida. Hay un eje central en las nuevas formas de la democracia que es la innovación pública, la innovación como forma de entender cómo solucionar los problemas de manera distinta, creativa, no tradicional. Frente a las mismas problemáticas, pensar de manera distinta. Frente a una problemática que siempre solucionó un gran pensador o una gran pensadora en su escritorio, sumar gente, sumar a la ciudadanía, sumar a las nuevas formas para pensar de manera colectiva, de manera colaborativa, de manera horizontal entre muchos y muchas, qué soluciones brindarle a esa problemática. La nueva democracia tiene un eje central basado en la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la representación o el sistema representativo empezó a tener muchos problemas, muchos sinsabores, y la tecnología llegó a nuestras vidas y logró de alguna manera horizontalizar la toma de decisiones, nos acerca, nos da la posibilidad de juntarnos rápidamente en cualquier momento, el tiempo y el espacio desaparecen en términos formales, y esa desaparición del tiempo y el espacio nos da la posibilidad de que grandes mayorías participen de manera colaborativa, tomando decisiones colectivas, y ya no que sean solo gobernantes sentados en sus escritorios pensando en qué soluciones brindar. Entonces la participación ciudadana pasa a ser central. Una participación a veces más organizada, una participación a veces desorganizada, pero siempre los ciudadanos tratando de colaborar de manera colectiva y colaborativa. Y en esto, el reto que tiene cada uno de nosotros como ciudadano y como ciudadana, como vecino y vecina de cada una de las ciudades donde vivimos, es fundamental. Ya no pararnos en la queja constante de señalar con el dedo al problema específico que estamos viviendo, sino tratar de pensar en que ese problema que nosotros detectamos, ver qué tipo de solución se puede brindar de una manera más armoniosa y entre todos. Y ahí aparece un reto fundamental que tienen los gobernantes, que es correrse de ese espacio de toma de decisiones absolutas, de toma de decisiones entre pocos, y entender que apareció la política de gobierno abierto para hacer los gobiernos más abiertos. Tuvo que llegar alguien a decir, hagan un gobierno abierto para que los gobiernos sean abiertos. Un gobierno es abierto por definición, pero la verdad que hasta que no llegaron las políticas de gobierno abierto, de transparencia, de apertura, de cercanía, de participación ciudadana, hasta que la innovación no entró en lo público, los gobiernos fueron cerrados, crípticos, de a pocos, difícil de llegar, ocultando información, no publicándola. La transparencia empezó a ser central en las últimas décadas, y esa transparencia hizo que se abrieran. Y en esa apertura empezó a entrar gente, y cuando empieza a entrar gente a los gobiernos, empiezan a tomarse decisiones más llanas, más abiertas, más sensatas. Para esto vamos a estar hablando sobre el rol de la tecnología en las nuevas formas de gobierno, sobre qué enseñanza nos deja el COVID en esta velocidad, en estos meses en que nos encerramos y tuvimos que pensar los gobiernos y la democracia de una manera muy distinta, muy vinculada a lo tecnológico, a la desaparición de ese espacio y ese tiempo. Muchas de estas preguntas vamos a estar intentando pensarlas juntos con Cristian León. Es director programático de Asuntos del Sur, una organización de la sociedad civil que diseña e implementa innovaciones públicas para desarrollar nuevas democracias en toda Latinoamérica. También lidera Cris el proyecto Innovación Pública 360 y es fundador de una organización que se llama Internet Bolivia, un grupo de ciudadanas y ciudadanos que buscan defender los derechos digitales en Bolivia, un eje central en los países emergentes, que es el cuidado de la privacidad, el cuidado el fortalecimiento de los derechos digitales que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas, y también como sociedad y como colectivo. Cris es un lúcido apasionado de los gobiernos abiertos, de la innovación, de la creatividad y de la participación ciudadana hacia una nueva forma de democracia. Y vamos a estar charlando con él sobre todos estos temas y muchísimos más. Bueno, estamos en otro episodio de Futuro Imperfecto, estos podcasts asincrónicos para pensar el futuro con gente interesante que hace cosas interesantes, que piensa cosas interesantes o algo por el estilo, y por eso está
el amigo Cris León aquí invitado. ¿Cómo andás? Muy bien, José. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. ¿Sabes qué? Una de las cosas que, viste, es como en el microclima de la innovación pública, del gobierno abierto y demás, es como, hay cosas que se dan por obvias, pero que la gente de a pie, el ciudadano de a pie, pues quizás no la dé tan por obvia. Y me gustaría ver, no tengo que definir, pero sí tratar de entender qué es la innovación, ¿no? O sea, la innovación pública y demás, pero qué es la innovación? Bueno, la innovación es un concepto de esos que diríamos conceptos escurridizos, es decir, que escurridizos porque nunca se alcanzan, nunca se cierran, ¿no? Siempre están en constante pensamiento de redefinición, ¿no? Porque si los definiéramos, quizás dejarían de ser, o sea, dejarían de ser innovadores, de hecho, ¿no? Es decir, es como la democracia. La democracia, el momento que se cierre como concepto, dicen, deja de ser democracia, ¿no? Se convierte en totalitarismo. Creo que pasa lo mismo con la innovación. Podemos decir que la innovación tiene como una parte que todos entendemos así como innovación, que es la parte de buscar resolver problemas de siempre, de maneras nuevas, de maneras creativas, de formas que no se han probado, ¿no? De encontrar soluciones cada vez más eficientes. Entonces, creo que eso es la innovación, ¿no? Es decir, resolver problemas. ¿Y qué es lo positivo de, digo, frente a viejas problemáticas o a problemáticas Ujú. clásicas que se han resuelto de manera o no se han resuelto de manera clásica? ¿Por qué la innovación, por qué pensarlo de otra manera puede ser positivo? Digo, ¿qué nos trae eso? Porque al pensarlas de otras maneras, o sea, nos permite encontrar soluciones que sean más eficientes, que ahorren recursos, que puedan mejorar cómo justamente pensamos esa solución. Porque en sí el avance tecnológico es una innovación constante, ¿no? Porque si antes pensábamos que una computadora con cierta cantidad de memoria ocupaba todo un cuarto, ahora esa computadora ocupa una fracción de Bueno, nuestro escritorio, ¿no? Entonces, en realidad la innovación es eso, buscar siempre cómo esa solución puede plantearse de una mejor manera, ¿no? y en las políticas de innovación pública la participación también pasa a ser central, ¿no? Que es como, Sí. voy a ir en definiciones como para buscar algunos puntos en común para ir hacia un lugar, que es, digo, la participación también en el mundo de la innovación pública se la presupone como lo dado, como lo normal, digamos que todo el mundo va hacia políticas participativas, inclusivas y amplias, pero cuando después llegás a la implementación específica en gobiernos, esa participación no es tan simple ni tan fácil. O incluso al revés, cuando vas a la calle y pretendés esas participaciones masivas o la gente involucrándose, muchas veces por factores diversos, la participación termina siendo eh, no tan efectiva como a veces la pensamos cuando la teorizamos en laboratorios o en lugares de pensamiento. ¿Y a qué voy con esto? Digo, ¿dónde está para vos en la construcción de la nueva democracia, a partir de las políticas innovadoras, el rol central de la ciudadanía? Digo, porque la crítica es, digo, el sistema es representativo. Sí. ¿Por qué convocarlo a la co-creación? ¿Por qué convocar a la gente a la definición de políticas públicas cuando vos como gobierno sos... ¿Dónde está ese rol central en las nuevas formas de gobierno? ¿Qué ves ahí? Pues creo que el replanteamiento esto de colocar a la ciudadanía en algún espacio del diseño de la política pública, de la gestión pública, todavía está o sea, se está planteando, ¿no? No es que ya se sabe la respuesta, ¿no? Ahora estamos en lo que se denomina una nueva ola deliberativa, así le llaman, ¿no? Que es una ola que viene a cambiar el mismo concepto de la democracia, ¿no? Como tú bien dijiste, José, estábamos en una perspectiva de la participación democracia que era una participación representativa, ¿no? Que era una participación representativa porque las condiciones tecnológicas no nos permitían pensarla de otra manera, ¿no? Es decir, no todos y todas podemos estar presentes a la hora de tomar decisiones, porque el espacio, por el tema del tiempo, por el tema de que no todos podemos darnos cita en un lugar para tomar esa decisión, porque es ineficiente, por un montón de razones, ¿no? Por eso se pensó la democracia representativa. Pero ahora
en tanto la tecnología nos permite, pues la participación ya se puede dar a una mayor escala, ¿no? Y es justamente donde viene la participación de tipo deliberativa, que es, bueno, todos demos nuestras opiniones, podamos aportar y a partir de eso saquemos una síntesis que pueda de alguna manera darnos un resultado de una política pública, de un proyecto o de algo, ¿no? Entonces, pero yo creo que estamos en ese momento de que sabemos lo que queremos, a dónde queremos llegar, pero todavía no encontramos los mecanismos más adecuados, ¿no? Ya sean laboratorios, ya sean plataformas virtuales o digitales, ¿no? Pero estamos en eso ahorita, justamente pensando esos mecanismos, pensando esos diseños. Pero al menos ya sabemos a dónde queremos llegar, eso sí. Bien, sí, es cierto. En eso corre un rol central la institucionalización de nuevas formas de gobierno. Entonces, ahí también se produce una crisis o una tensión entre una visión más anárquica de la participación, más horizontal, más llana, más territorial, más de base, en donde cualquier tipo de institucionalización, o sea, cualquier tipo de mecanismo que regule esa participación, no es bienvenida. Y por otro lado, la necesidad de que la participación de las mayorías no quede atada a las ganas o a las buenas intenciones de un gobernante de turno que está 4 años y sigue, ¿no? Uh-huh. Ese equilibrio entre legalizar todo, legislar todo, institucionalizar todo y no institucionalizar nada, ¿cómo se trabaja cómo se busca ese equilibrio? Pues es bastante interesante esto porque, claro, cuando surgió en un primer momento una nueva forma de pensar, de innovar justamente la política, algo que se llamó la tecnopolítica, empezó a surgir a partir de la primavera árabe, ¿no? Pues sí, justamente se emergieron un montón de movimientos con una nueva forma de pensar, en el cual pasó esto que dices, ¿no? Que es, de alguna manera hubo una suerte de anarquía. Los movimientos eran demasiado horizontales, demasiado poco organizados, ¿no? De modo que mucha de esa participación se perdió y muchos de esos movimientos quedaron ahí, ¿no? Entonces, eso fue una gran crítica a estos movimientos emergentes de la primavera árabe, ¿no? Y luego viene esta nueva ola que es más de, como tú dices, de institucionalización, de crear procesos que de alguna manera ya es otro tipo de estructura que de alguna manera también mata el hecho de que haya esta excesiva horizontalidad, ¿no? Porque los gobiernos, el planteamiento de la estructura burocrática es de por sí vertical, ¿no? Entonces, y es bastante institucionalista. ¿Cómo jugar en el medio, no? Y yo creo que justamente esto que estamos haciendo, que es innovar el sector público, de pensar gobierno abierto, de pensar nuevos mecanismos, viene a jugar en ambos lados, ¿no? Desde el concepto más de participación masiva, inteligencia colectiva, que no tiene estructura, que es bastante horizontal, circular, a esta estructura que era bastante vertical de gobierno, cómo encontrarnos en el medio y generar un espacio de intermediación y en el cual se puedan usar conceptos y también la forma propia de la estructura burocrática, cómo moldear a eso, esa nueva forma de pensar. Creo que estamos ahí en el medio. ¿No te parece que la democracia llega tarde? ¿En qué sentido? Digo, está claro que vamos hacia otro sistema, otra democracia necesaria. ¿En qué sentido que llega tarde? Vos decís, con la primavera árabe, Occupy Wall Street, eh, los indignados en España, digo, hay como hubo muchos movimientos no coordinados, pero sí más o menos en las mismas épocas, año más, año menos, que usaron la tecnología para organizarse en la calle, que salieron, que plantearon. Ahora, es cierto que decís vos, movimientos hiper heterogéneos, con pedidos de un lado o del otro, digamos, pedidos muy disímiles unos a otros, y con gran incapacidad de organización, pensando en los códigos del siglo XIX, ¿no? Del siglo XX. Si uno piensa en código posmoderno, quizás las nuevas formas de organizaciones no sean tan articuladas y tan de procesos donde los ciudadanos salen a pedir algo y por lo tanto articulan algún tipo de, digo, eso, quizás eso es
es viejo y no llegamos a verlo. Y acabo con la pregunta. Porque ¿sabes qué veo? Veo como una sociedad en determinados momentos de ebullición queriendo participar y saliendo masivamente a la participación más anárquica o más colaborativa o más horizontal, gobiernos intentando, como decías vos, institucionalizar y darle un sentido distinto a partir de la tecnología a las posibilidades de la co-creación o del cogobierno. Y entre esas dos cosas, bueno, también los personajes, nosotros en el medio tratando de articular las dos cosas, pero digo, el sistema no llegó tarde ya, viendo lo que pasa en la calle, viendo los líos que hay en todos lados en el mundo, eh, esta democracia, digo, quizás vamos a ir a una cosa nueva, que ya llegamos tarde y no tenemos la capacidad de entender lo que está realmente pidiendo, pues, lo que están pidiendo algunos. Pienso más en voz alta, a partir de lo que decías. Yo creo que sí llegó tarde, ¿no? Siempre llega tarde, porque la energía social o la dinámica social, mejor dicho, es mucho más rápida, ¿no? Que la capacidad de responder de los gobiernos y de la institucionalidad. Y esto es en todo, o sea, a nivel, por ejemplo, urbano, ¿no? O sea, vemos que las ciudades en América Latina o sea, crecieron mucho más rápido de lo que surgieron los instrumentos para poder planificar las ciudades. Y lo propio con esto, es decir, los problemas sociales y de alguna manera las reacciones a todos estos fenómenos, ¿no? De desigualdades, de falta de derechos, etcétera, ya estaban, y es la institucionalidad que tiene que reaccionar cuando ya la gente está en las calles, ¿no? Entonces, y siempre va a ser así. ¿Cómo responder eso? Pues en eso estamos, ¿no? Sí, ¿Cómo hacer que se acelere? En eso estamos. es cierto, me hace acordar mucho a cómo la tecnología, ¿no? Llega, cambia nuestras vidas, nos da un par de golpes, el sector privado lo entiende rápidamente, adapta las tecnologías a las nuevas formas de organización de la gente, pero los sistemas educativos quedan atrasadísimos, digo, ¿no? El sistema educativo formal de los países queda atrasadísimo en términos de tecnología, de sociedad del conocimiento, y esa maquinaria es re difícil de moverla, es re difícil de cambiarla, ir siempre atrás. Vos creaste o fundaste un espacio que se llama Internet Bolivia o algo por el estilo. Sí. ¿Por qué esa necesidad? Digo, ¿de qué se trata el proyecto y por qué la necesidad de hacer esto? Bueno, Internet Bolivia es una organización que de alguna manera existía informalmente y se formaliza el 2018. ¿Cómo surge? Es un espacio donde éramos bastante activistas, personas que queríamos entender cómo la tecnología estaba afectando a nuestros derechos, estaba afectando a nuestra participación, estaba afectando un montón de cosas, ¿no? Como en todo lado, pero esto estoy hablando específicamente de Bolivia, ¿no? Y empezamos a hacer varios tipos de proyectos. Por ejemplo, hicimos una agenda digital, ¿no? El gobierno no estaba necesariamente recopilando las necesidades de la ciudadanía con respecto a las nuevas tecnologías. Entonces, lo que hicimos fue, ¿qué tal si le preguntamos a la gente qué piensa, qué políticas públicas deberían generarse desde lo tecnológico, desde lo digital, ¿no? Entonces, hicimos una agenda digital, ¿no? La primera agenda ciudadana, lo hicimos el año 2014. Luego hicimos un curso de derechos digitales, porque queríamos entender cómo están afectando los derechos humanos. Y todo era así, proyectos que nosotros generábamos de manera colectiva, sin recursos, sin nada, sin financiamiento. Hasta que nos dimos cuenta que como equipo funcionábamos muy bien, ¿no? Y decidimos formalizar el espacio a través de crear una ONG. La creamos en 2018, ¿no? Y a partir de eso es una organización que responde específicamente a defender los derechos digitales en Bolivia desde dos perspectivas, ¿no? El acceso inclusivo y universal a Internet, tomando en cuenta que Bolivia es un país con mucha brecha digital, ¿no? Y la defensa ante potenciales abusos, ¿no? Ya sea de empresas o del propio gobierno, en cuanto a vigilancia, en cuanto a coartar la libertad de expresión, a no permitir el acceso a la información. Entonces, eso es lo que nos enfocamos y a partir de eso hemos generado varios tipos de proyectos. ¿Por qué se da en Bolivia? ¿Es casual?
No creo que sea casual y de hecho es algo que en la mayoría de los países existe. O sea, en todos los países hay una o dos organizaciones que defienden los derechos digitales y que están intentando entender cómo las tecnologías han afectado a nuestras vidas, ¿no? De hecho, hay una red de organizaciones de este tipo. Han generado un consorcio que se llama Al-Sur, ¿no? Que es un consorcio de organizaciones de derechos digitales, y de la cual nosotros como Internet Bolivia también estamos muy cerca de esas organizaciones y estamos generando igual iniciativas de manera conjunta. Y ahora, ¿cuál es el rol de la tecnología? Entonces, digo, para la tecnología parece, ¿viste? Parece como una cosa abstracta, eh, ¿cómo decirte? Como que no participa en ningún tipo de debate ético-político o moral propio de cada uno. ¿Vos le das, o ustedes le dan, algún sentido más político a la tecnología? Y en caso de que sí, ¿cuál? Sí, es que la tecnología ha cambiado de roles en los últimos 20 años, ¿no? Claro. En un primer momento, la tecnología era realmente un instrumento, una herramienta más para generar información, para guardar información, ¿no? Y luego, la tecnología ha cobrado otro tipo de rol en los últimos 10 años, ¿no? Sí. ¿Qué rol es ese? Pues ya no solamente una máquina boba, ¿no? Sino que es una máquina que también piensa y que te permite hacer muchas otras cosas buenas, como por ejemplo lo que estamos hablando, que es fortalecer la participación ciudadana. Se ha convertido en un instrumento de participación, pero también en un instrumento de control y vigilancia, ¿no? Es decir, la tecnología también tiene esa capacidad de ver todo lo que hacemos, de capturar nuestras imágenes, guardar nuestros registros, y a través de algoritmos o ciertos sistemas procesarlos para que otros lo puedan usar para manipular, para controlar el espacio público, entre otros, ¿no? Entonces, la tecnología ha cobrado ese rol ya de un instrumento de control, ¿no? Y eso es lo que asusta en este momento. Y en ese sentido, ¿qué acciones ustedes tienen estipuladas o están haciendo o piensan hacer en Bolivia? Bueno, en Bolivia, Porque me parece un proyecto re interesante. Me parece que Bolivia es uno de los países de la región en todo sentido más castigado o con la población ampliamente castigada. Digo, no es lo mismo el acceso a la tecnología que tenemos en Argentina, en Chile, incluso en Brasil o en México. No solo el acceso a la conectividad, sino el acceso a la educación que te permite pensar en cómo usar esa tecnología, en qué hacer con esa tecnología, en qué hacer, etcétera, etcétera. Bolivia siempre ha sido como un espacio regional que queda siempre más excluido. Por eso me parece muy interesante el laburo que están haciendo en Bolivia. Digo, ¿qué cosas concretas? Vos me hablás de la ciudadanía. Yo banco a muerte todos los procesos políticos que surjan de abajo para arriba. Pero a la larga necesitas del Estado para que el Estado de alguna manera masifique rápidamente determinadas decisiones. ¿En qué momento están ustedes de articulación con el Estado o no? Y en qué proyectos específicos? Ya. Bueno, ahorita en Internet Bolivia estamos ejecutando al menos 3 proyectos, ¿no? Uno que tiene que ver con generar normativa para la implementación de 3 tipos de derechos, o no implementación, sino la ampliación de 3 tipos de derechos humanos en lo digital, ¿no? Que son el derecho al acceso a la información, el derecho a la protección de los datos personales y el derecho al acceso universal a Internet, ¿no? Entonces, esto lo estamos trabajando y esto es bastante interesante desde una perspectiva intercultural, ¿no? ¿Por qué intercultural? Porque en Bolivia existen 2 sistemas de justicia. Existe el sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia plural que se ajusta a las autonomías indígenas, ¿no? Es decir, las autonomías indígenas tienen sus propios sistemas de justicia. Entonces, hay que crear una cierta compatibilización de cómo se implementan la normativa, la constitución a estos pueblos indígenas. Entonces, lo que estamos generando es esa normativa, esa
jurisprudencia para la implementación de estos derechos en los pueblos indígenas y también a nivel municipal, ¿no? Eso estamos trabajando, eso es un proyecto que está financiado por Indela, que es un consorcio justamente de organizaciones para financiar proyectos de derechos digitales. Ese es uno. El otro es un proyecto que recién se va a iniciar el próximo año, que es un CSIRT, que es el CSIRT es como una suerte de equipo que hace seguridad digital, o sea, que recibe denuncias de incidentes de ataques digitales, ¿no? Sobre todo, en el caso nuestro, va a ser a la sociedad civil, ¿no? Entonces, eso involucra medios de comunicación, activistas, ONGs, entre otros. ¿Por qué sociedad civil? Porque el gobierno ya tiene su propio CSIRT. Claro. Pero ¿quién atiende los casos de la sociedad civil, ¿no? Entonces, vamos a instalar uno en el cual hay un ataque digital a un periodista, entonces nosotros podemos ayudarle a atender ese incidente, digamos, ¿no? Entonces, ese va a ser uno que se va a hacer con Access Now, que es una organización grande a nivel global, que justamente ellos tienen un CSIRT, el primer CSIRT en el mundo de sociedad civil lo crearon ellos, entonces ellos van a ayudar a generar uno en Bolivia. Y el otro proyecto que se llama SOS Digital, que es un equipo de hackers mujeres que ayudan en casos de violencia digital en contra de mujeres, justamente, ¿no? O sea, sobre todo mujeres con exposición pública, como periodistas, candidatas, investigadoras, entre otros, ¿no? Pero no solamente mujeres con perfil público, en general mujeres, pero esa es más su audiencia, digamos, ¿no? Mujeres porque hay algún tipo, digo, más allá de lo obvio y de la lucha de género por la igualdad y demás, más allá de eso, digo, en Bolivia hay alguna problemática específica vinculada a el ataque a las mujeres, más allá de lo que lamentablemente se vive en todos los países, ¿un laburo específico o no? ¿Entiendes? Sí, no, es decir, como en la mayoría de los países de América Latina, Bolivia es un país que tiene un alto grado de violencia contra las mujeres, ¿no? Pero hay una particularidad que es, y esto es que, bueno, Bolivia es uno de los 3 países en América Latina que tiene paridad, ¿no? Paridad en los escaños en la asamblea, ¿no? Entonces tienen que haber tantas mujeres como hombres, ¿no? Pero ¿qué ha traído esto? Que haya una exacerbación de la violencia política contra las mujeres, ¿no? Mira vos. Y esto es justamente, se ha creado un observatorio de la paridad de género que ve este tipo de casos de violencia. Y junto con la Fundación Internet Bolivia, Asuntos del Sur, y el Tribunal Supremo Electoral se ha generado un manual para poder atender este tipo de casos, ¿no? Preveyendo que las elecciones, no tanto hubo unas elecciones generales y ahora haber unas elecciones subnacionales, son el momento en el cual más se incrementan este tipo de violencias, ¿no? Mira vos, te corro del eje de Bolivia y te llevo a algo que es el gobierno abierto. ¿Viste? Como que hubo, viste que se generan como modas, ¿no? Por lo menos en Occidente o por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Bueno, en Europa también. Se generan modas que, bueno, la moda del gobierno abierto la instaló Obama directamente muy desde arriba, entonces fue una cosa, un huracán importante. En varios países la propia política de gobierno abierto pegó, insisto, por moda o por necesidad o por lo que fuera, se instaló, ¿no? Y de una manera yo siempre pensé que las políticas de gobierno abierto son necesarias hoy para dejar de existir, ¿no? Como, digo, tiene lógica que pensemos en que haya un espacio específico de gente que esté pensando en participación, en innovación, en apertura de datos, en transparencia, en gobiernos abiertos. Digo, hasta me pareció como, en su momento, al principio me pareció como irónico, digo, si un gobierno en sí mismo es abierto, digo, ¿cuál es el espíritu de un gobierno? Si no es un gobierno abierto, digo, en términos de construcción de ciudadanía o de democracia. Y siempre me pareció como una contradicción, ¿no? Decir, bueno, a ver, vamos a armar un área de gobierno abierto para hacer un gobierno abierto. Y es como reconocer uno mismo que en realidad es un gobierno cerrado, críptico, hacia adentro, ¿no? Porque, bueno, pero te muestro una ventanita que es acá, mira, en realidad somos re piolas y tenemos un gobierno abierto.
¿Cómo ves vos, a partir de tu experiencia en el vínculo con distintos gobiernos y distintos espacios, es esto de la moda y la contradicción sí, la contradicción de ser, de pretender ser lo que en realidad no son, o deberían ser, ¿no? Claro, tienes muchísima razón cuando dices que, o sea, en realidad el gobierno abierto está hecho para desaparecer, ¿no? Claro, Porque lo más lógico es de que debería ser así, ¿no? Pero no lo es. Entonces, por eso creo que las unidades de gobierno abierto, las áreas de gobierno abierto, tienen una razón de ser y se crean justamente muy cerca de la autoridad ejecutiva, digamos, ¿no? De la máxima autoridad ejecutiva. ¿Para qué? Para que puedan tener esa voluntad política para hacer ese cambio. Ahora, sí, es muy notorio que muchos gobiernos que dicen ser gobiernos abiertos o que tienen la intención de gobiernos abiertos, en realidad, en la realidad tienen otro tipo de prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura es difícil de cambiar, ¿no? Y la cultura, más allá de la intención, es lo que prevalece y la cultura es muy cerrada, es muy jerárquica, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un proceso de transformación, es una narrativa. Para mí el gobierno abierto es más narrativa ahora, ¿no? Que otra cosa. Es una narrativa de cómo ser, del deber ser, pero que en la función, a través de generar política pública, se está convirtiendo en práctica. Y en tanto se convierte en práctica, se convierte en hábito, y de esa manera empieza a cambiar la cultura de la gestión. O sea, es de largo plazo el gobierno abierto, ¿no? Y va a tardar, ¿no? Va a tener retrocesos, sí, pero yo creo que es de todos modos el camino a seguir. Y una vez ya te conviertes en gobierno abierto, es un poco difícil decir que ya no vas a ser un gobierno abierto, claro, ¿no? ahora lo voy a cerrar. Sí, sí, que lo Claro. muy bien. Digamos, sí. O sea, si lo cierras ya es que te estás volviendo autoritario, digamos, ¿no? Entonces, Puede pasar, ¿no? También. sí, exactamente. Esa narrativa de la cual hablas, ¿la ves más construida desde el Estado, más construida de la sociedad civil, del periodismo, de la ciudadanía de pie? ¿Cómo la ves? Desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno, ¿no? Es decir, al principio, en América Latina, quienes defendían más el gobierno abierto era la sociedad civil, ¿no? Claro. Con grandes organizaciones como Data Uruguay, digamos, ¿no? Que se volvieron muy famosas, pero que me parece que ahora son los gobiernos mismos los que quieren ser gobiernos abiertos. ¿Por qué? Porque da mayor legitimidad, comunicacionalmente es mejor, no decir que es un gobierno abierto que un gobierno cerrado, y yo creo que eventualmente va a tener sus grandes cambios e impactos, ¿no? En cómo se hace la gestión, pero es Sí, poco a poco. esa dinámica es interesante. Bueno, para cerrar y no molestarte más, Cris, vivimos 8 meses encerrados, más o menos, digamos, ¿no? Y de repente llegó una pandemia, ¿no? Nos destruyó a todos, nos dejó ahí como en cambio a todo. ¿Qué rescatás vos en términos de innovación pública y de gobierno abierto de esto que vivimos? ¿Rescatás algo? ¿No rescatás nada? Eh, Rescato mucho. Hay varias cosas que han pasado con los gobiernos en el marco de la pandemia, ¿no? Lo primero ha sido la aceleración de lo digital, ¿no? O sea, todos los gobiernos, en la medida de que quieren brindar servicios, quieren seguir cerca a la ciudadanía, y hay la necesidad también, hay la demanda de la ciudadanía, pues han tenido que digitalizar un montón de cosas, ¿no? Entonces, y una vez te digitalizas, no vuelves atrás tampoco. Entonces, ha habido eso, por un lado, ¿no? Y la otra es que ha habido dos cosas más. Una necesidad buena, muy positiva, de ampliar la gobernanza, pero una gobernanza a nivel regional, una gobernanza compartida, ¿no? Que es poder compartir buenas prácticas, poder compartir información, porque todos estábamos ante un fenómeno que no sabíamos qué iba a pasar, una total incertidumbre, ¿no? Entonces, realmente todos teníamos la necesidad de aprender. No había gobierno que tenga la receta o que tenga la solución definitiva a lo que ha sido la pandemia. Todos los gobiernos han probado cosas distintas con prueba y error, ¿no? Entonces yo creo que ahí se generó una buena gobernanza a nivel regional, a nivel federal, ¿no? A nivel internacional.
Y lo tercero es que creo que se ha aprendido también, o se ha generado el aprendizaje con respecto al valor de la participación, ¿no? Es decir, creo que la agenda de gobierno abierto y la agenda de innovación pública ha tomado mayor fuerza durante la pandemia, ¿no? Tanto por el tema de transparencia, de procuraduría pública, por el tema de aprovechar que la gente también está más en sus casas, cómo generar procesos participativos, cómo hacer laboratorios. En sí se ha dado un buen contexto para fortalecer esta área desde los gobiernos, ¿no? Sí, coincido plenamente en los tres puntos. Yo siempre digo que la pandemia también dejó como los egos personales o personalísimos, ¿no? Las mezquindades en los momentos de la búsqueda de consenso. Viste que en los momentos de búsqueda de consenso cada uno va con su necesidad de ganar, ¿no? En determinada, y en esa discusión con el otro, o con los otros, o con las otras, se dan tensiones que terminan siendo mezquinas porque terminan no destruyendo esa búsqueda de consenso. La pandemia no te permitió eso. La pandemia fue dejar todos los egos de lado, dejar todas las mezquindades de lado y llegar a consensos reales. ¿Sí? Porque había que solucionar un tema específico. Dice, hay que solucionar esto, dejar tu problemita de lado. Y eso lo vivimos en un montón de lugares. Que me parece que también tiene que ver con lo mismo que estás diciendo vos, digamos, ¿no? Pero como lógica de construcción. Totalmente. Ojalá siga para adelante, ¿no? Si lo pudimos hacer en un momento en que todos teníamos miedo, ¿por qué no hacerlo cuando no tengamos miedo? ¿No? Pero bueno, es complejo. Es complejo. Veamos, ojalá que siga así. Sí. Cris, gracias por estar en Futuro Imperfecto. En serio, un placer charlar con vos y que la gente te conozca y sepa lo que haces y lo que pensás. Espero que no nos perdamos en el camino y sigamos haciendo cosas juntos. A vos las gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos.